El sol apenas se alzaba sobre el mar de Filipinas cuando la rutina a bordo del USS George Washington se rompió de golpe. Un marinero de 19 años, José Antonio Rivera Lynch IV, había desaparecido. En cuestión de segundos, 90.000 toneladas de acero y más de 5.000 tripulantes se transformaron en una máquina de emergencia. Lo que siguió fue una de las operaciones más precisas, rápidas y desesperadas que la Marina de los Estados Unidos puede ejecutar. Una búsqueda de hombre al agua. Cuando alguien cae desde un portaaviones, cada segundo cuenta. La diferencia entre la vida y la muerte se mide en minutos, y la respuesta del barco entero se activa como si fuera una reacción nuclear. El sonido metálico de la alarma retumba por los pasillos, las luces parpadean en rojo, y una sola palabra atraviesa las cubiertas: hombre al agua. El protocolo que sigue no se improvisa. Es el resultado de décadas de tragedias, de lecciones aprendidas y de tecnología perfeccionada para un solo propósito: encontrar a quien cayó antes de que el océano lo reclame para siempre. La primera dificultad es la altura. Un portaaviones flota a casi 20 metros sobre el nivel del mar. Caer desde esa altura es como saltar desde un edificio de 6 pisos hacia una masa de agua densa, fría y en movimiento. Aunque parezca suave, el impacto puede fracturar huesos, dislocar articulaciones o dejar inconsciente al marinero antes incluso de que el cuerpo toque la superficie. Si sobrevive a la caída, comienza la siguiente batalla: el choque térmico. El agua, incluso en los trópicos, puede estar a una temperatura mucho más baja de lo que el cuerpo humano soporta. En pocos minutos la temperatura corporal empieza a caer, los músculos se entumecen y la respiración se acelera. En esas condiciones el cuerpo entra en shock y pierde movilidad con rapidez. La hipotermia es silenciosa y mortal. Estudios de supervivencia marítima muestran que en aguas templadas, una persona tiene apenas unos 15 minutos antes de perder la conciencia. En aguas frías, ese margen se reduce a menos de 5. Y mientras eso sucede, el barco sigue avanzando. Un portaaviones, incluso reduciendo velocidad, recorre cientos de metros en segundos. La corriente generada por sus hélices crea remolinos tan fuertes que pueden arrastrar a una persona decenas de metros antes de que alguien siquiera note su ausencia. Por eso, la detección inmediata es crucial. La primera persona que ve caer a un compañero debe gritar con todas sus fuerzas: «¡Hombre al agua, a babor!» o «¡Estribor!». Esa voz se repite como un eco entre todos los que escuchan, multiplicándose de cubierta en cubierta, hasta que llega al puente de mando. Desde allí, el oficial de guardia presiona el botón de emergencia en el sistema GPS. Ese punto exacto queda grabado en el mapa digital del barco, las coordenadas donde comenzó la carrera contra el tiempo. El sonido del cuerno del portaaviones corta el aire con 3 largas explosiones, la señal universal de socorro. En ese instante todo cambia. Los marineros más cercanos lanzan aros salvavidas con luces y señales de humo que flotan y marcan la posición visual. En cuestión de segundos el mar se llena de destellos naranjas y columnas de humo blanco. Pero un portaaviones no puede detenerse ni girar con facilidad. Mover una estructura de 100.000 toneladas requiere espacio, tiempo y planificación. Por eso, mientras la nave continúa su curso, la verdadera esperanza del marinero no está en el barco, sino en el cielo. Desde la cubierta de vuelo, los helicópteros Seahawk se preparan para despegar. Si alguno ya estaba patrullando, el piloto recibe la orden inmediata: rescate, coordenadas en pantalla. En menos de 3 minutos, el aire se llena del rugido de las hélices. Los helicópteros giran sobre el barco y se dirigen a la zona marcada en el GPS. La maniobra es arriesgada. Volar bajo sobre el mar, especialmente en condiciones de viento y oleaje, puede ser tan peligroso como la caída misma. Pero los pilotos y los nadadores de rescate entrenados durante años para lanzarse al océano en cualquier clima saben que cada segundo de duda puede costar una vida. Mientras tanto, desde la popa, los equipos de rescate preparan las RHIPs, pequeñas lanchas inflables de casco rígido impulsadas por motores de alta velocidad. Se lanzan al agua con apenas 3 tripulantes y avanzan hacia la zona del incidente. Su misión es encontrar al náufrago y mantener contacto visual hasta que el helicóptero llegue. En el puente de mando, los oficiales revisan cada movimiento. Las pantallas muestran la ruta de búsqueda, los vientos, la corriente y la velocidad del barco. Todo el sistema está diseñado para un solo objetivo: volver al punto exacto donde cayó el marinero antes de que desaparezca de la superficie. Lo que pocos saben es que la mayoría de las veces, las probabilidades están en contra. Aun con toda la tecnología moderna, el mar sigue siendo implacable. El cuerpo humano es pequeño frente a un océano infinito, y una ola puede ocultarlo en segundos. El caso de José Antonio Rivera Lynch IV lo demuestra con claridad. Cuando se reportó su desaparición en julio de 2025, el George Washington participaba en ejercicios conjuntos con fuerzas australianas. Las condiciones del mar eran buenas.
el clima despejado y el agua cálida. Aún así, las probabilidades de sobrevivir eran bajas. En menos de 5 minutos, toda la flota había entrado en modo de búsqueda. El portaaviones, el crucero USS Robert Smalls y el destructor USS Shoup desplegaron helicópteros y drones de reconocimiento. Desde el aire, los radares infrarrojos escanearon el océano en busca de una señal de calor humano. En el agua, las lanchas RHIB marcaron un perímetro de búsqueda con boyas luminosas. A medida que el sol bajaba, la magnitud de la operación crecía. La Real Fuerza Aérea Australiana se unió al esfuerzo con aviones de patrulla marítima Pocho Poseidon, capaces de cubrir miles de kilómetros en pocas horas. Las embarcaciones de la Guardia Fronteriza Australiana patrullaron los bordes del área de búsqueda. Durante 48 horas, más de 2.200 kilómetros cuadrados de océano fueron revisados una y otra vez. Pero el mar no da tregua. La corriente en el mar de coral es impredecible. Puede cambiar de dirección en cuestión de minutos, arrastrando todo lo que flota hacia el este, luego hacia el sur y después al fondo. A pesar de la magnitud del despliegue, José Antonio nunca fue encontrado. Fue declarado desaparecido en el mar. El informe oficial lo llamó pérdida operacional, pero para sus compañeros de cubierta fue algo mucho más personal. Sabían que en cuestión de minutos cualquiera de ellos podía estar en su lugar. Y eso es lo que hace que el protocolo de hombre al agua sea uno de los más respetados, temidos y estudiados en la Marina. En la superficie, las luces de búsqueda seguían parpadeando durante la noche, reflejándose en las olas como pequeños faros de esperanza. Pero incluso con toda la tecnología del siglo XXI, el océano sigue siendo un territorio donde la humanidad no tiene dominio total. Cada rescate es una lucha contra el tiempo, el clima y la inmensidad. Cuando un marinero desaparece en medio del océano, el tiempo deja de moverse con normalidad. Cada segundo parece extenderse. Cada decisión se vuelve una cuestión de vida o muerte. En el puente del portaaviones, los oficiales saben que la ventana de supervivencia se reduce rápidamente. Por eso, el protocolo hombre al agua no se trata de improvisar, sino de ejecutar una secuencia perfecta que ha sido ensayada cientos de veces. Una vez que se activa la alarma, el barco entra en una fase de maniobra crítica conocida como William Turn. Se trata de un viraje de emergencia diseñado para volver al punto exacto donde la persona cayó. El oficial de guardia ordena timón a estribor 20 grados. Y los enormes propulsores del portaaviones comienzan a girar con lentitud mientras el barco se inclina hacia un lado. Esta maniobra, calculada con precisión matemática, crea un círculo perfecto que permite al portaaviones regresar sobre su propia estela sin poner en riesgo las aeronaves ni el personal en cubierta. Durante el giro, la tripulación del hangar y las cubiertas inferiores detiene todo movimiento. Los elevadores de aviones quedan bloqueados, los motores auxiliares se apagan y las compuertas se sellan. La prioridad absoluta es la búsqueda. Los vigías marineros asignados a los puntos más altos del barco escanean el horizonte con binoculares de alta resolución. Cualquier destello, sombra o movimiento en el agua puede ser una pista. En paralelo, el radar de superficie se ajusta para detectar objetos pequeños en movimiento, y los sistemas infrarrojos comienzan a rastrear el calor corporal que pueda sobresalir del océano. Mientras el barco realiza su maniobra, los helicópteros MH-60R Seahawk se convierten en los ojos y oídos de la operación. Estos helicópteros pueden despegar en menos de 3 minutos desde que suena la alarma. Equipados con focos de búsqueda de alta intensidad y cámaras térmicas, patrullan en espiral sobre la zona marcada. Desde la cabina, el copiloto escanea el mar, mientras el operador del radar usa pantallas que muestran incluso la diferencia de temperatura entre las olas y un cuerpo humano. El verdadero héroe de estas misiones, sin embargo, es el nadador de rescate. Entrenado para lanzarse al agua desde alturas de hasta 15 metros, su misión es alcanzar al náufrago, estabilizarlo y mantenerlo con vida, hasta que llegue ayuda. Estos hombres y mujeres pertenecen a una élite de la Marina, capaces de resistir temperaturas extremas, corrientes violentas y estrés físico extremo. Cuando localizan a la persona, se lanzan sin dudar. El impacto contra el agua es brutal, pero ellos lo dominan. Nadan hacia la víctima, la sujetan con un arnés especial y señalan al helicóptero para iniciar el izado. Desde el aire, una cuerda de acero desciende lentamente. El viento de las hélices levanta un torbellino de agua y espuma, y la voz del operador guía al rescatista a través de los auriculares. En segundos, ambos son elevados, suspendidos sobre el océano hasta ser absorbidos por la oscuridad de la bodega del helicóptero. Dentro, los paramédicos militares ya esperan con mantas térmicas y oxígeno. Mientras eso sucede, los barcos que acompañan al portaaviones, destructores, fragatas o buques de apoyo forman un anillo de búsqueda. Cada uno cubre un cuadrante asignado, manteniendo una comunicación constante con el comando central.
Desde el aire, la formación completa parece una enorme espiral que se expande y se contrae a medida que pasan las horas. Si la víctima no se encuentra rápidamente, la búsqueda se amplía usando coordenadas calculadas por los meteorólogos del grupo de combate. Ellos estudian las corrientes, el viento y la temperatura del agua para predecir hacia dónde pudo haber sido arrastrado el cuerpo. Los cálculos se actualizan cada media hora. Los sistemas de inteligencia artificial de la Marina integran los datos de los satélites meteorológicos y los modelos oceánicos, generando mapas predictivos que ayudan a los helicópteros y barcos a coordinarse con precisión. A pesar de la magnitud tecnológica, el océano sigue siendo impredecible. Una corriente lateral, un cambio de presión o una tormenta repentina pueden alterar por completo el patrón de búsqueda. Dentro del portaaviones, la atmósfera es solemne. Los compañeros del marinero desaparecido se agrupan en silencio. La vida cotidiana se detiene. Los pilotos permanecen en los camarotes, las cocinas suspenden el ruido y los altavoces transmiten mensajes breves del capitán, actualizaciones sobre el avance de la operación. Aunque la Marina entrena a sus hombres para ser fríos ante la emergencia, la realidad es que la caída de un compañero deja una huella profunda. El mayor obstáculo no es solo el mar, sino el propio cuerpo humano. El impacto inicial puede dejar lesiones internas o inconsciencia inmediata. Si el marinero logra mantenerse a flote, la siguiente amenaza es la hipotermia. A medida que el cuerpo pierde calor, el metabolismo se desacelera, los músculos se paralizan y la mente comienza a confundirse. El náufrago siente una fatiga irresistible, una sensación de sueño profundo. Si cede, se hunde. Los chalecos salvavidas modernos han sido diseñados para combatir esto. Los modelos que usa la Marina incluyen cápsulas de dióxido de carbono que inflan la prenda automáticamente al entrar en contacto con el agua. También cuentan con luces estroboscópicas, transmisores GPS y pequeños espejos reflectantes. Todo está pensado para aumentar las posibilidades de ser visto, pero aún así, el margen sigue siendo mínimo. En la noche, incluso con un chaleco iluminado, un cuerpo puede desaparecer entre las olas en cuestión de segundos. En muchas ocasiones, los helicópteros utilizan bengalas para iluminar el área y crear contraste visual. Las luces naranjas y rojas reflejan sobre el agua como fantasmas. Desde el aire, el piloto debe diferenciar entre el brillo de una ola y el de una mano que emerge desesperada. La tensión es absoluta. Un movimiento incorrecto del helicóptero puede provocar un accidente o arrastrar al rescatista con la corriente. Mientras tanto, en la sala de operaciones del barco, los oficiales controlan la misión desde un muro de pantallas. Cada punto en el radar representa una aeronave, una lancha o una boya luminosa. Las comunicaciones son constantes. Coordenadas, tiempos, velocidades, reportes de visibilidad. El comandante de la flota se mantiene en contacto con las autoridades navales de tierra, informando del progreso. Si el marinero no es encontrado en las primeras 12 horas, el protocolo cambia a búsqueda prolongada. En esta fase, se extienden los límites del perímetro y se prioriza el rastreo por aire. Se despliegan aviones Pocho Poseidon equipados con sensores infrarrojos de largo alcance y radares capaces de detectar un objeto del tamaño de una caja de zapatos a kilómetros de distancia. Estos aviones vuelan en patrones precisos conocidos como barredura paralela, cubriendo una franja de mar a la vez. Cada vuelo dura más de 8 horas y genera un mapa digital de la superficie, donde los analistas intentan identificar cualquier anomalía. Mientras los radares trabajan, en el océano todo se mueve. El agua cambia de color, las olas se elevan y el sol desciende. Las luces de las boyas se encienden una tras otra, y la superficie del mar se convierte en una constelación flotante. En el interior del portaaviones, la tensión es palpable. Cada reporte negativo duele más que el anterior. Los marineros rezan en silencio, y los capellanes recorren los pasillos ofreciendo consuelo a quien lo necesite. Pero nadie abandona la búsqueda. En la Marina de los Estados Unidos, la norma es clara: ninguno se queda atrás. Esa frase, grabada en el corazón de cada tripulante, impulsa a los hombres y mujeres a seguir escaneando el mar incluso cuando las probabilidades se desvanecen. A medida que las horas avanzan, el frío y la oscuridad vuelven la tarea casi imposible. El océano es un abismo sin límites, y encontrar a una sola persona en la noche es como buscar una aguja en una tormenta. Aún así, los pilotos vuelan, los barcos patrullan y los vigías no apartan la vista del horizonte. En algún punto entre la fe y la disciplina, esa obstinación define a la Marina. Las primeras 24 horas son las más críticas. Más allá de ese punto, las posibilidades de supervivencia en mar abierto se reducen drásticamente. En el interior del portaaviones, el aire se vuelve pesado. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. El tiempo está en su contra. Sin embargo, detener la búsqueda no es una opción inmediata. En la Marina, cada segundo adicional es una oportunidad.
y cada amanecer sobre el océano es un nuevo intento de esperanza. A medida que la operación se prolonga, el ritmo del barco cambia. Los turnos se alargan, las voces se apagan y los rostros muestran el cansancio de una tripulación que apenas ha dormido. Los helicópteros Seahawk continúan despegando cada pocas horas, reemplazados por otros cuando el combustible o la visibilidad lo exigen. Desde el aire, los pilotos describen el mismo paisaje una y otra vez. Un mar interminable, olas que brillan con reflejos de sol y ninguna señal humana. Los analistas en tierra revisan los datos que llegan de los sensores, los mapas meteorológicos y las corrientes, ajustan los cálculos y envían nuevas coordenadas al comandante del grupo de combate. Pero con cada actualización, el área de búsqueda crece más y más. Después de 2 días, la superficie total puede superar los 3.000 kilómetros cuadrados. El océano, una extensión infinita de azul, devora los límites de la esperanza. Dentro del barco, el silencio se mezcla con el zumbido constante de las máquinas. Los marineros continúan con sus deberes, pero el ambiente ya no es el mismo. En los comedores, las charlas habituales desaparecen. Los compañeros del marinero desaparecido evitan las miradas. Saben que hablar de él duele, pero callar también lo hace. Algunos escriben cartas que nunca enviarán. Otros dejan pequeñas ofrendas en su litera vacía. Una medalla, una nota, una foto. El capitán, un hombre acostumbrado a tomar decisiones frías y rápidas, enfrenta la más difícil de todas, determinar cuándo detener la búsqueda. No es una decisión que tome solo. La cadena de mando involucra al comandante del grupo de combate, al mando central de la flota y, en casos graves, al propio Pentágono. Todos los datos se comparan con los límites establecidos por la US Navy Search and Rescue Manual, que establece protocolos según temperatura, corrientes y tiempo de exposición. Cuando las condiciones indican que la supervivencia ya no es posible, la búsqueda entra en una fase de cierre. Es el momento más duro de toda la operación. Se envía un último helicóptero para cubrir el área final, un último barrido de radar, un último intento por encontrar una señal. Cuando la confirmación llega cuando no hay rastros, ni calor, ni movimiento, el capitán da la orden. Se transmite un mensaje breve por los altavoces. Fin de la búsqueda. El marinero José Antonio Rivera Lynch IV ha sido declarado desaparecido en el mar. El sonido del timbre naval marca el final. Nadie aplaude. Nadie se mueve. Solo el eco del mensaje se mezcla con el rugido lejano del océano. En ese instante el barco entero parece detenerse. Los motores siguen girando, pero la atmósfera cambia. La tripulación sabe que el mar ha reclamado otra vida. Horas más tarde, se celebra una ceremonia en la cubierta. Todos los marineros se forman en silencio, alineados frente al horizonte. El viento sopla con fuerza, levantando las banderas que ondean a media asta. Un capellán pronuncia unas palabras que resuenan entre el rugido del mar. El océano, que nos desafía y nos alimenta, también nos toma. Y aún así, seguimos navegando. Luego, suenan 3 toques de corneta y una última orden del capitán. Descansen. En ese momento, una pequeña urna metálica, con el nombre del marinero grabado, se lanza al agua. No contiene restos, sino un símbolo. Es una forma de rendir honor a quien no pudo ser encontrado. La urna flota por unos segundos antes de ser devorada por las olas. Los hombres y mujeres en cubierta permanecen inmóviles, observando el punto donde desapareció. Es un silencio absoluto, roto solo por el crujir del metal del barco bajo el viento. Después de la ceremonia, el portaaviones retoma su curso. Las operaciones se reanudan, los cazas vuelven a despegar y el ciclo del deber continúa. Pero para quienes presenciaron la tragedia, nada vuelve a ser igual. Cada vez que un marinero pasa junto a la barandilla y mira el océano, recuerda lo fácil que es desaparecer entre las olas. Recuerda que bajo esa superficie azul se esconden historias que nunca regresan. En los informes oficiales, la pérdida se documenta como «hombre al agua, no recuperado». Es una frase fría, impersonal, destinada a los registros. Pero detrás de esas palabras hay una cadena de emociones: miedo, impotencia, culpa. Los compañeros del desaparecido reviven el momento una y otra vez, preguntándose si podrían haberlo visto antes, si gritaron lo bastante fuerte, si los protocolos fueron perfectos. La Marina tiene mecanismos para manejar ese dolor. Los capellanes y psicólogos de a bordo visitan a los equipos, especialmente a quienes participaron en la búsqueda. Les recuerdan que hicieron todo lo posible, que el mar no perdona, que el deber sigue. Pero aunque las palabras ayudan, el vacío permanece. En los días siguientes algunos marineros duermen poco. Otros prefieren perderse en el trabajo. El sonido del océano, que antes era rutina, se vuelve un recordatorio constante. Para la familia, en tierra, la noticia llega con un golpe seco.
Dos oficiales vestidos de uniforme se presentan en la puerta y pronuncian las palabras que nadie quiere escuchar. Su hijo ha desaparecido en el mar. No hay cuerpo, no hay funeral, solo un informe y una bandera doblada en triángulo. En la base naval, el nombre del marinero se agrega a una lista que se lee cada año en una ceremonia. Los caídos que nunca regresaron. Lo más impresionante es cómo la Marina convierte esa pérdida en aprendizaje. Cada accidente, cada desaparición, genera un informe técnico que se analiza al detalle. Se revisan los protocolos, las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, los chalecos salvavidas, todo. Si se encuentra una falla, se corrige. Si algo pudo hacerse mejor, se entrena de nuevo. Es un ciclo constante de mejora, impulsado por la memoria de quienes se perdieron. Con el tiempo, la historia del marinero desaparecido deja de ser solo una tragedia. Se convierte en advertencia. Los nuevos reclutas la escuchan en sus primeras semanas de entrenamiento. Aprenden que una simple distracción, un mal paso, una broma fuera de lugar puede tener consecuencias irreversibles. Comprenden que el mar no tiene compasión. Y así, cada noche, cuando el portaaviones atraviesa el océano en silencio, el recuerdo de aquellos que cayeron permanece flotando entre las olas. Algunos dicen que el mar nunca devuelve a los suyos. Otros creen que en cierto modo los guarda, porque quienes desaparecen en sus profundidades siguen acompañando al barco, invisibles pero presentes, recordando a todos los que quedan que cada paso sobre esa cubierta de acero puede ser el último. Bajo la inmensidad del cielo y el rugido constante del mar, el portaaviones continúa su rumbo, con miles de vidas a bordo y un nombre grabado en la memoria de todos. Así es como la Marina de los Estados Unidos honra a sus hombres y mujeres, no solo con medallas o ceremonias, sino con la promesa silenciosa de que cada protocolo, cada entrenamiento y cada maniobra existen para evitar que vuelva a repetirse. En el mar no hay segundas oportunidades, y por eso, en cada amanecer cuando el sol se levanta sobre la cubierta y las olas golpean suavemente el casco, los marineros miran el horizonte con respeto. Saben que el océano no perdona, pero también saben que, mientras sigan luchando, ninguna vida perdida será en vano.